Y tiene el orden de la palabra el doctor Hernán Penagos. Señor presidente, pregunto a la plenaria si quiere volver a sesión formal. ¿Quiere la plenaria reconstituirse en sesión formal? Así lo quiere, presidente. Doctor Hernán Penagos, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero primero agradecerle a usted, presidente, a la mesa directiva por ser tan oportuno en la convocatoria a estos debates. Lo que hace que su señoría está aquí en la presidencia, hemos visto que de acuerdo a las circunstancias que van viviendo el país, usted ha convocado los debates que le interesan a los colombianos, y yo aplaudo, celebro y reitero, lo felicito porque es muy importante poder desde el Congreso de la República contarle a la opinión pública lo que quieren escuchar en su momento. Así que muchas gracias, presidente. Un saludo, señora ministra, señora viceministra de Salud, al señor director del INPEC, a los delegados de la Procuraduría y de la Contraloría que nos acompañan, y a los demás citantes, un saludo fraternal. Quiero, señora ministra, iniciar planteándole lo que aquí ya se ha dicho de manera permanente. Y quiero hacerlo porque quiero encauzar, señora ministra, a usted que es una jurista muy avesada, este planteamiento, esta exposición, con base en argumentos de política criminal y de política penitenciaria. Y por eso recoger, honorables representantes, esa sentencia 153 del 98, así suene reiterativo, es la base de cualquier debate serio que hoy se haga en el país frente al tema penitenciario y carcelario. Porque, ministra, uno hoy se lee una sentencia de hace 14 años y pareciera que esa sentencia fue expedida hace 8 días o hace 15. Da preocupación y tristeza. Y si se quiere, molestia, señora ministra, leer hoy una sentencia tan valiosa en la que la Corte Constitucional reclama al Estado colombiano precisión, firmeza, claridad, actuaciones y ejecutorias de cara a la crisis penal y penitenciaria, y después de 14 años tengamos un panorama tan complejo, tan difícil, y si se quiere, un panorama mucho más triste que el que teníamos hace 14 años, señora ministra. Cuando lee uno esa sentencia entiende que hace rato el país debió haberse encauzado por una política criminal y penitenciaria clara y precisa que hoy, ministra, no tenemos. Por eso, ese estado de cosas inconstitucional no es nada más y nada menos que tener que, con vergüenza ante la opinión internacional, que decir que ni el Estado colombiano cumple las órdenes que le imparte la rama judicial. Después del año 2002, estableciendo como plazo que en 4 años debió cumplirse los fundamentos de la sentencia, hoy no ha pasado mayor cosa. Y aquí no se trata de establecer culpas en uno u otro ministro o en uno u otro director del INPEC, pero sí exigir al Estado, exigir al gobierno que de una vez por todas adopte medidas conducentes. Porque, ministra, si bien la función de la pena es represiva, es preventiva, es protectora, no olvidemos que la principal función de la pena es su función resocializadora. Y yo pregunto, general Ricaurte, director del INPEC, si en un estado, en una situación de hacinamiento como los que han advertido aquí el doctor Cepeda, tan complejo y tan difícil, hay posibilidades de resocializar un colombiano. Tengo la absoluta seguridad, y hay estudios que así lo dicen, que no hay forma de resocializar a un interno o a un recluso en un hacinamiento como el que hoy vivimos en el país. Recordemos, ministra, hablando de derecho, que los reclusos se encuentran frente al Estado en lo que en el derecho se denomina las relaciones especiales de sujeción. Y esas relaciones especiales de sujeción no es otra cosa que
que los reclusos tienen cercenados o mermados algunos derechos constitucionales, como el derecho a la libertad, pero también, lo dijo la Corte, tienen intactos sus principales derechos, como el derecho a la salud, como el derecho a la vida, como el mismo derecho a la educación. Esas relaciones especiales de sujeción en las que está un recluso frente al Estado son normas que de ninguna manera suponen la violación a los principios, a los deberes y a las normas constitucionales. En su momento, la Corte lo dijo con toda precisión, que las causas de ese estado de cosas inconstitucional no eran nada diferente que una política criminal represiva. Lo dijo la Corte también con todo acierto, que este Estado colombiano no puede ser un Estado punitivo, represivo y carcelero. Por eso hoy tenemos una Constitución de derechos y de garantías, señora ministra. Pero si la política criminal, o lo que se cree que hay de política criminal hoy en el país, sigue avanzando, creyendo que la forma de resolver los problemas de los ciudadanos es metiéndolos a las cárceles, suponiendo que el Estado debe ser represivo, carcelero y punitivo, no vamos a poder avanzar, y mucho menos, general Ricaurte, vamos a poder resolver los graves problemas en las cárceles y penitenciarías del país. Y aquí, ministra, yo la convoco como miembro que soy también del Consejo de Política Criminal, y veo aquí a la directora de Política Criminal. Se contrataron juristas expertos para que le propusieran al Consejo de Política Criminal, valga la redundancia, un documento que encauce en materia de política criminal al país. Ese documento ya fue expedido. Y yo quisiera, ministra, que sé que usted lleva pocos días en el ministerio, que rápidamente convoque al Consejo de Política Criminal, que estudiemos el documento de política criminal que proponen avesados juristas, pero que no nos quedemos solamente en un documento retórico y teórico, sino que eso se concluya como una iniciativa legislativa que de alguna manera nos ayude a resolver los problemas de política criminal. Claro, ministra, que también aquí somos culpables los parlamentarios cuando a diario presentamos iniciativas para aumentar las penas, para generar nuevos tipos penales, para crear mayores condiciones para que la gente más vaya a la cárcel y menos se resocialice. Pero si aquí, señora ministra, tuviéramos un documento marco de política criminal como norma, no sé si ordinaria o estatutaria, estoy seguro que podríamos desde ya, no solamente invitar al Congreso, sino a la opinión pública para que entiendan que lo que tenemos que hacer es encauzar hoy de manera diferente las políticas del Estado. Y quiero decirle también, señora ministra, que no he visto que en el Consejo de Política Criminal, en lo que llevo como congresista, hayamos siquiera evaluado un principio de política penitenciaria. No he visto que miremos cómo y de qué manera vamos a enfrentar esta crisis tan compleja que hoy, insisto, ya no se puede resolver ni siquiera con esos recursos millonarios que usted en el día de hoy anunció. Tenemos que trabajar en una política penitenciaria, ministra, y esa política penitenciaria no puede ser, señor Ricaurte, mi general, única y exclusivamente modificar el Código Penitenciario. No podemos creer que con la modificación del Código Penitenciario y Carcelario, con eso ya estamos formulando una nueva política criminal. Tenemos que ser más serios y mucho más responsables si queremos resolver una crisis tan compleja como la que hoy tenemos. Hoy, contrario a los principios del derecho, no acogemos la última ratio como la forma de resolver los problemas penales, sino que por el contrario, creemos que lo mejor es mandar a la gente a las cárceles. Por eso, en ese sentido, hay que avanzar con toda la dedicación, pero también con la seriedad que exige un problema estructural como este. La Corte Constitucional lo dijo en su momento.
hemos evidenciado una vulneración masiva de los derechos fundamentales de los internos y de los reclusos. Vulneración que yo hoy no puedo ratificar, pero con los argumentos que aquí antecedieron casi que uno también la podría acompañar. Y en eso no podemos, en una democracia moderna, en una constitución de derechos y de garantías, en un país con un nuevo sistema penal acusatorio, volver a esos momentos y a esos días oscuros tan represivos que hemos tenido en Colombia. Por eso, la Corte en el 98 impartió una serie de órdenes al Estado colombiano. La primera tenía que ver con decirle al gobierno que la situación carcelaria del país debe ser común a las más altas entidades de las ramas del poder público. Y ahí, señor director del INPEC, ahí, señora ministra, usted tiene una gran herramienta. Tiene una gran herramienta, señora ministra, porque ya la Corte le dijo al Estado colombiano y le dijo al gobierno que esto es un problema de todas las ramas del poder público, que esto no es solamente un problema de la señora ministra de Justicia o señor director del INPEC. No, señores, esto es un problema donde hay que transversalizar las dificultades a todos los ministerios, a todas las ramas del poder público, a la rama judicial, para que sea más concreta al momento de expedir medidas de aseguramiento, al poder legislativo, para que ese que han referenciado ánimo de crear tipos penales se reduzca, y al Ejecutivo colombiano para que las dificultades o los hechos que hoy se traducen en graves dificultades en materia penal y penitenciaria no solamente las resuelva el Ministerio de Justicia, que aquí también se convoque Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, los organismos descentralizados y entre todos entender que este es un problema que se debe resolver, pero que además es el cumplimiento de una orden de la rama judicial de un Estado donde hay división de poderes. Y si usted, ministra, recoge esa sentencia del 98, si usted estudia con juicio las órdenes que la Corte Constitucional le impartió en su momento, va a entender y va seguramente a reclamar de todo el gobierno nacional el apoyo para resolver estas dificultades que hoy tenemos. Pero si no hacemos nada, si creemos que las dificultades hoy se resuelven con 1,5 billones de pesos, que no se va a lograr, aquí estaremos dentro de 3 meses, o en diciembre, nuevamente con usted, señora ministra, y nuevamente con el señor director del INPEC, aquí pidiéndole explicaciones por las graves dificultades que hoy se presentan en los centros penitenciarios y carcelarios del país. Lo dijo la Corte, es obligatorio, es inminente reducir la densidad poblacional carcelaria, situación que aquí ya se ha advertido, no se ha logrado, no ha habido posibilidad que esa densidad tan alta siquiera se reduzca. Pero también, señora ministra, de aquí llamo la atención del general Ricaurte. Mi general, escúcheme, aquí llamo su atención para decirle lo siguiente. Cuando hicimos el debate, si me quiere escuchar el señor general Ricaurte, yo le agradecería, termine ahí su diálogo, general. Párele bolas, general, a lo que le voy a decir. Cuando hicimos el debate en la Comisión Segunda sobre el tema penitenciario y carcelario convocado por el doctor Cepeda, en alguna de las respuestas que su señoría dio frente a las preguntas de cuáles eran los avances que se habían presentado desde la sentencia del año 98 en materia penitenciaria y carcelaria, mi general, usted responde que hay ausencia de indicadores que permitan definir el grado de cumplimiento de las órdenes de la Corte. Y yo aquí sí debo decirle, general, que eso es absolutamente inaceptable. ¿Cómo va usted a decir, seguramente no es culpa suya, que desde el año 98, ministra, ni siquiera tenemos en el INPEC o en el Ministerio
indicadores que nos permitan de manera clara y precisa mirar cómo y de qué manera ha avanzado o se ha cumplido siquiera parcialmente las órdenes que impartió en su momento la Corte Constitucional. Eso demuestra que no hay seriedad en la política penitenciaria del país. Y yo lo digo con todo el respeto general, pero sí necesitamos cifras. Los datos que se tienen en materia penal y penitenciaria son datos frente a los que muy pocas personas, inclusive muy pocas entidades del Estado, responden por ellos. No hay claridad frente a indicadores y metas. No tenemos precisión para poder saber y evaluar, ni siquiera para poder el día de mañana proponerle al gobierno nacional una cifra determinada de recursos para resolver el problema penitenciario. Y ahí yo los invitaría a que se organicen un poco más para poder tener precisión al respecto. Uno se duele cuando escucha, por ejemplo, mi general, artículos como el que leí en el diario La Patria de Manizales el día de ayer, donde se evidencia que congresistas de esta Cámara de Representantes están siendo extorsionados desde las cárceles del país. Yo no puedo aceptar, honorables parlamentarios, que desde una cárcel hoy a congresistas, hoy representantes, los estén extorsionando, pidiéndoles dinero o amenazándolos con llevarlos o con montarles procesos judiciales. Se lo dijo usted, señor general, el presidente de la República en Medellín. Ya es hora de resolver ese problema tan complejo de la extorsión desde las cárceles. Ya es hora de tener los medios tecnológicos para que esas circunstancias no se vuelvan a presentar. Y yo quisiera, mi general, que aquí usted nos contara cómo ha avanzado esa política, hasta dónde va a llegar, hasta dónde podemos lograrlo, pero eso no puede estar pasando hoy todavía en el país, cuando del tema de tecnología para impedir la extorsión desde las cárceles se ha hablado desde hace años, casi que ancestral esa propuesta. Quiero, mi general, también preguntarle, porque esto no es un dato oficial, pero he escuchado que en una cárcel que queda en el municipio de Guaduas, llamada cárcel La Pola, en el momento de la construcción se olvidaron que allí habían serias dificultades con el agua, y hoy esa cárcel no puede tener el número de internos para la cual está o fue construida, porque resulta que se olvidó entender que allí hay serias dificultades para el suministro del agua. No sé si eso sea cierto o no, mi general, pero yo quisiera que usted aquí le respondiera al país y a este Congreso si eso fue así o no. Claro, esa cárcel, ni más faltaba, usted no la construyó, pero habrá que buscar quién en su momento no hizo el juicioso estudio para analizar una cosa tan sencilla y tan elemental sobre esa cárcel de Guaduas llamada cárcel La Pola. Que a uno le digan que hoy hay un déficit de guardianes superior a los 7.500 guardianes, pues obviamente que eso inquieta, sin lugar a dudas preocupa, sin lugar a dudas hace generar una sensación bastante incómoda, porque además de las dificultades en materia de infraestructura, pues también hoy tenemos un déficit de personal de guardia que obviamente impide cumplir con los deberes, insisto, de la pena. Yo decía, señora ministra, que son muy importantes los anuncios de esas inversiones millonarias que se van a hacer, pero según las proyecciones que han hecho varias entidades hoy día, se dice que para el año 2014 la sobrepoblación va a ser superior a los 43.000 internos, es decir, el doble de lo que se logrará con el 1,5 millones de pesos que se van a invertir en este gobierno. Y eso, ministra, pues simplemente lo que nos dice es que aquí, desde su cartera, lo que hay que formular es esa nueva política criminal. Entiendo a mi general, porque en últimas lo que tiene es que simplemente atender, recibir y encarcelar a los reclusos que le van llegando a diario, pero tenemos que generar las condiciones
porque así como van las cosas, esa dirección del IMPEC en el futuro no la va a recibir nadie. No la va a recibir nadie porque no hay forma de proponer una política penitenciaria por lo menos coherente con lo que estamos hoy viviendo. Se ha hablado de privatización, se ha hablado de tercerización y se ha hablado de una cantidad de modelos para enfrentar el problema penitenciario y carcelario. Y yo quiero desde ya por lo menos poner en el debate nacional lo que ha sido la... Doctor, muchas gracias. Lo que ha sido la privatización de las cárceles en Latinoamérica. Yo no sé si esa sea o no la fórmula, mi general y señora ministra. No tengo elementos de juicios ni soy profesional en el ramo. Pero si aquí, como viene algún documento del gobierno, se tiene como panacea lo que ha sido la política de privatización de Chile, estamos perdiendo el año. Han habido ya muchos documentos donde se ha demostrado que esa política que hoy algunos enfatizan como una gran política adelantada en Chile no es tan precisa como se dice. Se han aumentado los niveles de hacinamiento en Chile y los costos de esa privatización son superiores a los costos que se han generado cuando ese servicio es prestado directamente por el Estado. Que no tampoco se entienda, señor general, que yo lo que pretendo es oponerme diametralmente a la política privatizadora, pero sí quisiera que con todo el juicio y con todo el rigor jurídico y político ustedes evaluaran ese posible ejercicio privatizador de las cárceles. Y desde allí miráramos si es válido o no lograr eso, pero no centrarse ni cerrarse en esa decisión que puede dar al traste con una política futura relevante. Termino simplemente diciendo, señora ministra y mi general, esto no es un problema de este ministro o de los últimos 3 o 4. Esto no es un problema de este director del IMPEC o de los últimos 3 o 4. Es un problema estructural del Estado. Pero usted, ministra, como la orientadora de la política penitenciaria, debe convocar al resto de las entidades del Estado y de las ramas del poder público para resolver este asunto. No puede usted resolverlo ni echárselo al hombro sola, pero convoque y haga de ese Consejo de Política Criminal lo que es, un organismo orientador de la política criminal y de la política penitenciaria. Me salgo un poco del tema, pero así como usted ha dicho, que no se necesita modificar la Constitución política para proponer reformas sustanciales a la justicia, pues acoja ese Consejo de Política y desde ahí construya un documento que sea validado por todos los que hacen parte de un consejo, de ese consejo, tanto de la rama judicial como del Poder Ejecutivo y Legislativo, y desde ahí proponga los cambios sustanciales que usted le ha anunciado a este país. Pero en materia penitenciaria, el país no da espera. En materia criminal, la situación es compleja y urge intervenciones de fondo, y en materia penitenciaria, con todo el dolor del mundo debo decir, hoy no hay una política penitenciaria en el país, y el cambio, la modificación del Código Penitenciario no es la salida. Así, mi general, ¿qué le propongo? Que yo sé que su tiempo no le alcanza por estar tapando rotos y resolviendo asuntos y tutelas y procesos y demandas, pero cree un grupo de alto nivel para que le propongan una política penitenciaria. Si usted lo hace, mi general, sale del IMPEC, seguramente con las dificultades naturales que tiene, pero sale del IMPEC entendiendo que puede encauzar la política penitenciaria del país, y créame que el país se lo va a agradecer. Muchas gracias.